Buenas tardes. ¿Alguien que tenga alguna duda de las clases anteriores? ¿No? ¿Todos claros? Ya. Mira, Profe, ¿cuántos TEC son? muchos. Ojalá varios. Porque justo le iba a hablar del TEC. O sea, yo creo que el TEC tiene cosas buenas y cosas malas. O sea, hay grupos que no sabían nada, nada de nada. Pero el primero, así que está bien porque en el primero como que uno se está acostumbrando a la metodología, como que después uno va a decir, ya habría que haber mirado estos ejercicios que sí señalizamos, uno de ellos se parecía mucho al que hicimos en clase, etcétera. Entonces yo creo que un poco de adaptación también, quizá uno se confió que alguien del grupo iba a estudiar y al final nadie estudió, etcétera, etcétera, etcétera. Yo Claro. creo que hay algo de eso, pero también hay grupos que tuvieron prácticamente todo el puntaje, ¿sí? Me parecería que hay un ejercicio fácil, que era igual al que nosotros hicimos en la última clase, y por ejemplo el último, la tabla de desarrollo, me parece que es bien complicado, ¿sí? Entonces, Profe, ajá, eso. que a mí el grupo me pasó que no logramos subir el archivo, pero le envié al tiro el mail y lo hablé con la ayudante y la ayudante me dijo que le enviara a usted el mail con el trabajo. Está escaneado y todo, se lo envié al tiro. Ah, ya, debe estar ahí. Es que Ah, ya, perfecto. hoy día no he leído el correo porque estoy concentrado justo en el otro tema que les quería contar. Sí. Entonces, Ya, por eso, thank you. pero si lo enviaste no hay ningún problema, o sea, si no se alcanzó a subir y está en el correo, lo vamos a revisar igual. Entonces, Ya, la oportunidad que vamos a dar es que si a alguien le fue mal, vamos a dar otro TEC que es optativo. Bueno, todos los TEC, si alguien falta o le va mal, saca cero, nomás solamente nos suma, pero nunca restan, no es que vayan a tener un 1, solo suman puntos para el siguiente control de ejercicios para que se queden tranquilos con eso en el fondo. Pero si alguien considera que le fue mal, entonces les vamos a subir las notas probablemente mañana, o los puntajes en ese sentido. Vamos a dar otro TEC optativo, que lo vamos a intentar subir mañana en la noche y que ustedes lo hacen cuando quieran, tipo hasta el lunes en la noche. ¿Sí? Pueden cambiar los Muchas gracias, grupos, profe. pueden hacer los mismos grupos. Y entonces reemplaza el puntaje del otro. Así que ojalá que no, pero si les fuera peor, entonces se quedan con el primero. ¿Sí? Así que eso es un. Creo que Gracias, es una profe. buena Una alternativa. consulta Ajá. que para las tablas en el ejercicio 1 del TEC, Ujú. ¿hay algún margen de error que sea aceptable para Como las si no te cuotas? dio cero la tabla de desarrollo. Es que la cuota Ujú. me difiere de la pauta por 63 pesos y al final me difiere todo por 500 pesos. No, 500 pesos es un margen razonable. Porque ¿qué Ah, ya. valía? Como 400, 500 mil pesos. Es que 500 la cuota pesos. salía que era 1000, o sea, 105,50 y a mí la cuota me dio 104,90, ¿Y por qué te 104,986,88. difirió? ¿Por qué te Ah, no, difirió? Quizás no no sé. ocuparon los dos decimales que decían las instrucciones. Ah, Porque pero ¿estaría todo malo o...? no, no, no. Solamente que, por ejemplo, cuando es de alternativas, que en principio así debiese ser la prueba, la alternativa está hecha exactamente con dos decimales. Pues entonces, o sea, uno de los profesores se queda fuera de la evaluación y la hace a mano con la calculadora replicando exactamente lo que ustedes deberían hacer. Entonces, están hechas las alternativas justamente para que si no ocupan esa instrucción, claro, y les da algo parecido, pero marcan otra, ahí preocúpense de que en todas las tareas, en los TEC, ocupen dos decimales. De hecho, que la instrucción tiene un ejemplo que dice, si usted le dio 12,3456%, eso se aproxima a 12,35%. Todas las evaluaciones tienen esa instrucción. Entonces yo creo que quizá Ah, era ok. adecuarse a la primera, pero claro, si me dices 500 pesos, me parece que es razonable. Aquí lo importante no era llegar al número exacto, sino saber construir la tabla de desarrollo. Eso es el objetivo de aprendizaje final, digamos. Ah, ok. Gracias, Así profe. que creo que es razonable. ¿Sí? Profe, Ajá, Fernanda. una pregunta para el próximo TEC. Ujú. ¿Pueden ser 2 horas en total en vez de 1 hora y media? Sí, me parece que es too much, sí, o sea, quizás O ese sea, queda un poquito más largo, es cierto, pero yo preferiría que fuesen más cortos y que fueran dos de 1 hora en vez de hacer uno de 2 horas, porque si ya es como para 2 horas o más, quizás eso debiese ser una tarea, no debiese ser un TEC, ¿se entiende? claro, es que
Profe, lo que pasa es que a nosotros nos pasó, por ejemplo, que quizás los ejercicios no eran tan difíciles, pero como estábamos en grupo, nos poníamos como a conversar, como con respecto al TEC, así como, oye, es que a mí me dio esto, no, es que yo lo hago así. Entonces, Ujú. por eso nos demorábamos un poco más. Entonces era para saber si el otro podíamos tener un poco más de tiempo nomás. O quizás hacerlo más corto Hacerlo más como corto, eso. Yo prefiero Claro, eso, que también. hagan 2 de 1 hora, entonces que hayan menos ejercicio, a que sean más, porque 2 horas Eso, ya como que pierde el foco. sí. También, por ejemplo, ya mejoramos que para usted era el primero, pero en otros cursos ya era el segundo trabajo en clase. La primera vez lo hicimos con grupo aleatorio y ya terminaron todos peleados porque había muchos freeriders, gente que no había estudiado nada, gente que lo hizo todo bien, pero solo hicieron un tercio porque se lo dividieron ya. Creo que una mejoría fue que se pudieran prehacer los grupos y que después los ayudantes los pudieran manejar en varias sesiones de Zoom distintas. Y ya creo que quizás ajustar el horario, tratamos de hacerlo en el horario que todos pudieran para tener 2 sesiones, etcétera, pero quizás ya llevarlo al horario original de ayudantía. Obviamente esta semana no se podía porque el viernes a las 4 o 5 es feriado por todos lados, entonces por eso tratamos en vez de no hacerlo, hacerlo en un horario que ojalá pudiesen todos. Pero ya después vamos a tratar de regularizar eso, de tenerlo, digamos, en horario más habituado, etcétera. Hay varios factores que ajustarle, pero creo que va a converger algo mejor. O sea, ya está razonablemente bien, ojalá nos quede muy, muy bien. ¿Sí? Ya, gracias, profe. Entonces, ¿qué les debo yo? Y eso es importante porque eso tiene que ver con la prueba también, el capítulo de lectura de propiedades, planta y equipo. Y entonces, para que no crean que yo digo, si estoy, voy a mostrarle, aquí está el capítulo de lectura, lo estoy escribiendo hace, no sé, 6 días. Lo que pasa es que el capítulo era demasiado largo, fíjense que tiene 43 páginas. Y yo quiero que quede de menos de 40, pero lo que queda, que ya es una reducción de todo, me gusta demasiado, entonces estoy tratando de acotarlo lo más posible. Pero esto debiese estar terminado mañana en la noche, y el siguiente control de lectura entonces lo podríamos hacer el viernes de la próxima semana, ¿sí? De propiedades, planta y equipo. Entonces, vamos a hacer ese viernes el de propiedades, planta y equipo y hacemos el miércoles de la semana de la prueba de propiedades de inversión, ¿sí? Así lo pensaría yo para que tengan la semana de lectura y voy a tratar de reducirlo al máximo posible en el que sigo trabajando todo el día, todo mañana, hasta que quede depuradísimo. ¿Sí? Profe, Ajá. Clubica, cuéntame. es que podría como después quizá decir bien como la fecha, es que como que Sí, me no, si perdí. cuando lo suba la voy a dejar por escrito. No, porque por eso cuando lo suba, si antes de que lo suba no existe el control, por si acaso. Ya. ¿Sí? Cuando lo suba, entonces ahí les posteo este control y este control van a ser. Porque aparte, dado el avance de los cursos y que hay otros profesores que han avanzado más lento o que han tenido más complejidad en adaptarse a lo tecnológico, entonces como que no tenían tableta digitalizadora o fueron en Excel y ellos creían que le entendían y no le entendían, estamos haciendo un ajuste. Entonces este fin de semana deberíamos estar preparando la tarea con los profesores. Y cuando tengamos eso, también vamos a decirle qué cosa, cómo va a ser la prueba, estamos como probando todo eso y ahí les voy a postear como todo lo que necesitamos de aquí hasta el 25 de abril, que es la prueba, así como para que todos tengan súper claro en qué fecha hay qué cosa. Eso vamos. Profe, Una pregunta. si me leo el capítulo del libro, Ah. ¿sirve igual? ¿Sirve para qué? ¿Qué Contabilidad. capítulo, qué libro? Perdón, de nuevo. Porque el control que viene ahora era el capítulo 10 de contabilidad financiera, si no me equivoco. Sí, pero como no tenemos ese libro en digital, tenemos un problema. Por eso lo estoy escribiendo el de mi libro, que lo tenía más o menos, pero no lo usábamos. O sea, este es el primer semestre que vamos a usar el capítulo de mi libro. Por eso que ha tomado tanto tiempo tenerlo, ¿se entiende? Propiedades de inversión, leasing, bonos, todo el resto de los temas de este curso sí tienen capítulos porque lo hemos utilizado hace 3 semestres. El del 10 Ok, era el que queríamos utilizar, pero el libro no, la biblioteca no lo tiene en la versión digital. Entonces, como que ahí quedó en un limbo. Y la biblioteca pero como que va a comprar más libros, pero ese no está en ebook, parece, y como que no hay precio. No sé. es que yo, por ejemplo, lo tengo, ¿no me serviría entonces si lo leo? ¿Tendría que leer Sí, el suyo?
o si me serviría igual. Claro, tiene la base la misma, quizás las historias son distintas. El control de lectura se va a basar en el mío, pero es un súper buen complemento si tú tienes el libro físico, el Guajardo, bienvenido sea. Todo lo que sea lectura adicionales siempre suma, jamás resta. Gracias. Una pregunta. ¿De qué? ¿El control de ejercicio vendría siendo entonces la misma semana que la prueba? Estamos pensando eso, por eso que hay que programar la tarea que damos normalmente antes de la prueba, los controles de lectura, exactamente qué contenido y con qué profundidad van a entrar en las pruebas digitales, dado que todos se han ido atrasando un poco, y entonces ahí les diría, porque lo que dijimos es que puede ser en torno a, podría ser después, o sea, si les va bien en el siguiente TEC optativo, van bien en los controles de lectura, que así fue en el control 1, quizás debiera ser un premio después de la prueba. ¿Entiende? Entonces, podría ser. Me suena que ese control lo vamos a hacer en el horario de ayudantía para aprovechar y como descongestionar eso. Entonces, podría ser, pero como que hacerlo justo antes de la prueba, me parece no tan bueno. ¿Entienden? ¿Cuándo es el Como que control, vamos a profe? tratar. No sabemos. Les voy a postear todas las fechas de todas las evaluaciones que siguen cuando subamos este capítulo a webcourse. Sí, ahí les voy a decir, tarea tal día, control tal día. Falta más de una semana. Para que ¿El control de esta semana al final no se va a hacer, cierto? ¿O sí? No. ¿Se hace? Nada esta ya. semana, pues que hoy día es nuestra única clase, pues el viernes es feriado. Claro. Ya, eso gracias, profe. Eso. Entonces falta más de una semana para cualquier evaluación, excepto la optativa que les voy a dar mañana, pero que es mucho menos tiempo dedicado que un capítulo de lectura. Calma. Y ahí les voy a postear el esquema clase a clase para que alguien tenga todos los lineamientos de las próximas 3 semanas. ¿Sí? Ya, entonces retomemos donde nosotros estábamos. Estábamos en las propiedades planta y equipo. Decíamos, mira, nuestra última discusión fue si un computador podía ser una propiedad o una planta o un equipo o podía ser un activo intangible. ¿Sí? Entonces podía ser PPE, podía ser un activo intangible. Eso dependía si es que la mayor parte provenía de algo tangible, dijimos el hardware, o si la mayor parte provenía de algo intangible. ¿Sí? Entonces, normalmente, ¿qué activos se consideran dentro de propiedades planta de equipo? No siempre, ojo. Acuérdense que vamos a discutir que lo importante es para qué la empresa lo utiliza, pero normalmente los terrenos, los edificios, los vehículos que tiene, la maquinaria, el mobiliario, cualquier construcción que esté en curso, y si es que tú arriendas, por ejemplo, una tienda, pero tú hiciste habilitaciones, entonces tú hiciste las repisas, tú fuiste cambiando las luces, etcétera, o tú arriendas un terreno, pero tú colocaste el cercado, el alcantarillado, etcétera. Todas esas mejoras sobre o en activos en arriendo son también activos de la empresa, aunque el activo arrendado no sea de la compañía. ¿Sí? Entonces nosotros dijimos, mira, un activo tiene que tener las 4 características básicas. ¿Sí? Beneficio económico futuro, que se pueda controlar, que surja a raíz de hechos pasados y que se pueda valorizar de forma razonable. Para que sea una propiedad planta de equipo, además, debería ser un activo que se utiliza por varios periodos, no corriente, y además debería ser utilizado para fines productivos y o administrativos, no si son ocupados de otra forma. Por ejemplo, si tú eres un mall, tú eres el Parque Arauco, entonces tienes que tu propiedad, el edificio, el terreno, etcétera, está ocupado por terceros y no está ocupado por los dueños, porque tú se la estás arrendando, entonces eso es una propiedad de inversión. Siguiente tema, ¿sí? Tiene otras características. Si tú eres una constructora que se dedica a vender las unidades, entonces para ti un inventario, que era lo que discutíamos del computador. Si tú fueras HP, también. Si tú eres una constructora, las casas también son eso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esas son tus características esenciales, que tengan capacidad de generar beneficio económico, etcétera, etcétera, pero que sean utilizadas fundamentalmente para fines productivos y o administrativos. ¿Sí? Entonces, a veces tus propiedades planta de equipo quizás no es tan claro. Entonces uno dice, mira, es obvio que si yo tengo un escritorio, ese escritorio va a ser una propiedad planta de equipo. Pero ¿qué pasa si tú tuvieras una plantación, por ejemplo, que aparece en la foto?
tú tuvieras gallinas ponedoras de huevos, tú tuvieras un toro semental, o tú tuvieras vacas lecheras. Ricardo, te escucho. ¿Podría ser que sería un activo que se va depreciando? Porque Podría una vida ser. no muere, se acaba su vida útil. Por ahí va, eso es lo que quiero insinuar. Entonces, mire, debería aparecerles una encuesta, ¿le aparece? Sí. Sí. Ya. ¿Cuál de estos no debería ser una propiedad planta y equipo? Intenten contestarlo. Diversas las respuestas, me gusta. Lo bueno es que la mayoría lo tiene bueno. Ya, 5 segundos más. Listo. Miren, les voy a compartir los resultados. De los 52, 8 dijeron que las vacas lecheras no deberían ser una propiedad planta de equipo. Quiero ser súper detallista en esto porque después lo vamos a ver, van a ver que en el capítulo yo le hablo de Viña Conchitoro, etcétera, y de las vacas que podrían depreciarse. Dice, no debería ser, no, no es. Ojo, porque vamos a decir que la norma dice algo, pero aquí lo importante es la lógica económica. Aquí hay un negocio que funciona en tales y cuales condiciones y por eso el activo debería ser algo. No porque dice la norma, eso es inútil, eso no tiene sentido empresarial. ¿Sí? Entonces, fíjense. ¿Tú tienes la vaca lechera para qué cosa? Para que te dé leche. ¿Se entiende? Entonces podríamos decir que es una máquina de dar leche. Y si es una máquina, suena a propiedades, plantas y equipos. Entonces, la diferencia es que una vaca podría multiplicarse. Sí. Sí. ¿Una impresora podría multiplicarse? No. No. Entonces eso es lo que te mete ruido. Uno dice, pero mira, la vaca crece o decrece. ¿Sí? La vaca se podría multiplicar, entonces tiene características que solamente le pasan a los activos que están vivos, plantas y animales. Entonces, normalmente eso es lo que se considera un activo biológico, pero un activo biológico es más que una planta o un animal, tiene que cumplir ciertas características. Ricardo, te escucho. En ese caso sería como ingreso por reproducción, o cómo se tomaría cuando hay nuevo animal. Bueno, depende qué. Si tú dices que es una propiedad planta de equipo y nace una cría, y la cría también una propiedad planta de equipo, el valor razonable de esa cría se reconoce inicialmente por el valor. ¿Sí? Pero un ingreso no cumple con la definición de ingreso. Quizás debería aumentar el patrimonio de alguna forma. Es más complejo, porque eso tiene más características de activos biológicos, y los activos biológicos lamentablemente es un tema que uno no ve. Es que algo que nosotros hemos peleado harto dentro del departamento, porque en el fondo uno dice, mira, el PIB de Chile está compuesto por ¿qué cosa? ¿Cuál es el mayor ingreso del Producto Interno Bruto de Chile? El cobre. El cobre. Listo. Entonces, ¿qué debería haber uno? Recursos naturales. Oh, es un activo que no vemos. Ya, bueno. ¿Qué otras cosas? ¿Qué más exporta mucho Chile? Agricultura. Agricultura, pues. Vino, fruta, salmones, todo activos biológicos. Están vivos, tienen características biológicas, crecen, decrecen, se multiplican, dan frutos. Ah, entonces nos gustaría entender lo que explica el PIB de Chile, porque Chile no se dedica a hacer autos. ¿Se entiende? Entonces, como que hay ciertas cosas que nos gustaría incorporar, que lamentablemente no los vemos porque creo que es un poco más complejo activos biológicos, si es que los ponemos en la nada. Para la nueva malla, por ejemplo, va a entrar activos biológicos en contabilidad. Entonces, pensemos aquí, uno dice, ya, pues se multiplica. Bueno, se multiplica, eso no quiere decir que no esté para fines productivos y administrativos. Entonces, produce leche, sí. La voy a ocupar por varios años, sí, te da 10 años. Listo. ¿Tiene un valor residual?
No, No vale nada la vaca cuando se muere en 10 años más. No, no vale. no vale nada. La ¿No? carne Sí, quizá. vale. La carne, quizás no es carne, no es filete de guayú, El pero hay cuero. algo. Hay Pero- hueso, hay piel. Bueno, alguien podría decir, no vale nada, eso nadie lo compra. Ya listo. Y hay que retirar la vaca además, no se puede morir y dejarla ahí en el establo, y eso cuesta. Bueno, después vamos a hablar del desmantelamiento. A veces cuando los activos llegan al final de la vida útil, te toca incurrir en más costo aún. Desarmar el activo, que es radioactivo, etcétera, tengo que gastar mucha plata. ¿Se entiende? Pero en ese espíritu, la vaca cumple. Mira, ¿la puedo tocar? Sí, es tangible. ¿Está para fines productivos y administrativos? Sí, listo. Es que crece. Ah, ya. Pero nunca dijimos que el activo no creciera. No definimos eso. ¿Sí? Las parras de una viña entran en la misma categoría. Entonces tú dices, mira, es que la parra crece, sí, pero ¿tú quieres que la parra crezca? Sí, Sí, ¿hasta cuándo? O sea, sí, hasta que hasta empieza a dar uva. un punto donde puedo hacer. ¿Puedo hacer? ¿Hasta qué punto la quiero hacer crecer? Hasta que le puedas dar provecho. Puedo sacar Eso. provecho para O hacer. sea, las uvas. Entonces tú dices, no sé, pues quiero que mida 1 metro, 2 metros, 5 metros. Listo. No quiero que crezca 20 metros. Quiero que llegue a donde sea el tamaño óptimo, y ahí depende obviamente de cada negocio, pero en ese punto no quiero que crezca más ni menos. Entonces, en ese momento se vuelve una máquina de dar uvas. Entonces, la uva sí es distinto, porque la uva sí es un activo biológico, porque crece, 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 y después la retiro de la parra. Si la retiro de la parra, ¿qué activo vas a hacer? Por un punto premio. La uva Inventario. que corto de la parra. Mario. Mercadería. Inventario. Ya un punto premio para cada uno de los 4. ¿Sí? ¿Quién es solo 4? Yo cuento. Yo me cuento. Yo dije, profe, También. dije. Primero. Sí, ustedes 4. Yo, profe. Es que él solo me aparecen 2 nombres a la vez. Y 2 mujeres y 2 hombres. No alcancé a ver, La pero Monse, ¿o no? sí. Yo dije Una. mercadería. Yo, profe. Mercaderías también, Benjamín también. Sí, usted hay 3. Y algo Inventario, más. dije. Eso. Ahí están los 4. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿por qué vas a hacer inventario? Porque está muerta la uva. Cesa las funciones naturales. Entonces tú vas a decir, bueno, los activos biológicos, si lo queremos simplificar, son inventarios que están vivos, y los inventarios son inventarios que están muertos. Esa es una simplificación, ¿sí? Pero es porque tu propósito es distinto. Yo quiero la uva para convertirla en vino, entonces es un material, en mercadería, es existencia, ¿sí? Entonces podría ser, pero aquí la norma sí dice que las parras de una viña sean así. ¿Cómo llegaron a eso? Las viñas discutieron, dijeron, no, esto no es un activo biológico, si yo no quiero crecer las parras, yo tengo las parras del mismo tamaño hace muchos años, porque así funciona al óptimo mi viña. Entonces las viñas le fueron a pelear las empresas que tienen árboles productores, árboles frutales. Entonces todo lo que eran plantas recolectoras que te daban algodón, que te daban látex, etcétera, café, todas esas dijeron, yo no hago crecer el activo. Yo no soy un criadero de engorda de ganado. Yo lo que hago es recolectar el producto. Al igual que tú prendes tus máquinas y sacas productos, yo hago lo mismo con mis plantas. Entonces las viñas fueron a reclamar al IASB, que se acuerdan una de nuestras clases físicas, la del viernes, dijimos y mostramos, mira, el IASB hace esto, y mostramos el mapa del mundo donde se usa IFRS. Bueno, le fueron a reclamar al IASB, y el 2014 el IASB le dijo, es cierto, los de ustedes pasan a ser propiedades, planta y equipo, y emitieron una enmienda que dijo, ya, ahora también pueden considerar esas plantas productivas o recolectoras como propiedades, planta y equipo. Y entonces pues las lecheras dijeron, oye, pero nosotros las vacas, bueno, es que ustedes no me dijeron, pero ¿cómo es lo mismo? Pero ustedes no me fueron a buscar, pero los que hacen pollo, no, tampoco. No me dijeron que cambiáramos la norma. Ya se hizo esta consulta y no se hace otra consulta hasta 10 años. Chao. ¿Se entiende? Entonces ahí quedó como una cosa media trancada, ¿sí? Tiene como una explicación más técnica que eso, pero en el fondo uno dice, oye, un árbol que te da naranja y una vaca que te da leche, en el fondo es lo mismo.
¿Se entiende? Entonces, por eso vamos a ocupar el concepto de debería ser, fuera que la norma dice que no puede ser, las empresas se la han ingeniado para ocupar el modelo del costo y después vamos a decir que eso es prácticamente lo mismo que fuese una propiedad planta de equipo. ¿Sí? Entonces, vacas lecheras sí pueden ser, parras de una viña pueden ser, edificio corporativo de una empresa es obvio, estaba en la lámina anterior. ¿Sí? El centro vacacional para los empleados de una firma podría ser una duda. ¿Sí? Entonces, ¿por qué creen que no debería ser una propiedad planta de equipo? Las 20, Ricardo, te escucho. Porque no da como un beneficio directo para la empresa. O sea, es como para los empleados, pero no como para generar más ingresos. Pero, entonces, ¿qué sería? No Es sé. que según yo igual se le puede dar vida útil para después, capaz pueden ocupar ese centro vacacional para poner otra fábrica. Ujú. O sea, al menos hay un terreno. Sí. Entonces, hay algo, pero aquí hay un beneficio. Envío a los empleados, entonces, por ejemplo, me ahorro tener que pagarle otras cosas y el ahorro es un beneficio económico, ojo, no es solo generar los ingresos, pero segundo, los empleados están menos estresados o trabajan mejor, eso es un beneficio. Se vuelven más eficientes, ahí está económico, es un beneficio económico. ¿Se entiende? Porque si no, tu alternativa, ¿qué sería? ¿Es un inventario? No, porque no lo va a estar vendiendo en el corto plazo. Ah, entonces no es un intangible porque se puede tomar, si no sería un gasto. Pero sería extraño que tú construyas un centro vacacional, digamos un grupo de cabañas, y tú digas después que eso fue un gasto. ¿Entiendes? Entonces debe ser una propiedad planta de equipo. Está para fines productivos y o administrativos, bien probablemente administrativos, ¿sí? De beneficio a los empleados. Pero una parte de los beneficios a los empleados siguen siendo eso. Igual que si las empresas, por ejemplo, mi amigo el Nacho, la naviera más grande del mundo es Maersk. Maersk tenía su fábrica de hacer los containers aquí en San Antonio, ¿sí? Hasta que después el negocio de las navieras se volvió malo y dijeron vayamos a producir nomás a China porque ahí es mucho más barato. Aquí vamos a seguir produciendo en Chile. Entonces, mi amigo era el gerente de adquisiciones, mi amigo Nacho, amigo de la universidad, de la ONU. Entonces, el Nacho tenía que cerrar la fábrica, tenían que liquidar todo. Los de Maersk, muy buenos, finiquitaron a todos los empleados, les sobrecontrataron, etcétera. Pero tenían ciertos activos que eran de beneficio a los empleados. Entonces, en la fábrica habían construido una cancha de fútbol, 20 millones de pesos. Entonces uno va a decir, oye, esto es un gasto. No, tengo la cancha, listo. Lo que pasa es que cuando cierro la fábrica y ahora ya nadie más va a jugar, cambia. Quizá ahora tú dices, mira, la cancha, ahora el pasto está todo malo, se quemaron las mallas en el verano, etcétera. Entonces ahora el valor que tenía el activo es mucho más bajo. Entonces podría ser que algunos activos que tengan la empresa en estos días, bueno, van a perder valor, se van a deteriorar. Tú tienes empresas que no puedo llegar, están en una comuna en cuarentena, tienen cadena de frío, se empiezan a podrir la mercadería, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, principalmente en estos días, los que están orientados a darle estos beneficios a los empleados, canchas de fútbol, instalaciones, gimnasio, salas cuna, jardín infantil, que son adicionales al espacio en que solo trabajo, pero están porque tus empleados están produciendo, son por transitividad propiedades planta de equipo. ¿Entiendes? En cambio, la última alternativa, que es la correcta, un camión que ya no se usa y se venderá. ¿Por qué? Porque, mire, si no se usa, ¿te está generando beneficio económico? No. Ah, ya. Pero podría generarlo porque se va a vender. Perfecto. Pero ¿es por un fin productivo? No, no estoy produciendo nada. ¿Es para un fin administrativo? No, porque no estoy, por ejemplo, despachando los productos de la empresa en el camión. Ah, no es ni lo uno ni lo otro. Es cierto. Lo voy a vender. Entonces, ¿qué podría hacer si lo voy a vender? Un activo disponible para venta nomás. Es O cierto. sea, Esa es la categoría correcta. Quizás nadie sabe lo que es eso, pero alguien sí debería saber que si no es eso y yo lo vendo regularmente, ¿qué clase de activo es? Lo que vendo regularmente, ¿qué activo es de la compañía? Inventario. inventario. El inventario.
Eso es. Entonces, los activos disponibles para la venta, por ejemplo, no se deprecian. Entonces, tú dirías, ya, este activo lo voy a dejar de depreciar porque el camión no lo va a usar. Pero claro, si pasan 10 años va a estar hecho pebre. Sí, pero es que cuando quedan disponibles para la venta, tú ya estás hablando con alguien y tiene 1 mes, 2 meses, no le va a pasar nada al camión. ¿Entiendes? Entonces cambia la categoría. Esa es la respuesta. Ese no sería una propiedad planta de equipo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que lo que queremos explicar con todo esto es que tú podrías tener un activo, un edificio, y un edificio puede ser 5 clases de activos distintos. Podría ser que si tú lo usabas, pero lo abandonaste y lo vas a vender y estás en negociaciones, es un activo disponible para la venta. Si tú te dedicas regularmente a venderlo, entonces es un inventario. Si tú lo estás utilizando, es una propiedad planta de equipo. Si tú se lo arriendas a tercero, es una propiedad de inversión, y eventualmente si no lo compraste con tu plata y entraste en un leasing, entonces podría ser el derecho a utilizar un activo intangible. Entonces podría ser exactamente el mismo activo, 4 o 5 categorías distintas perfectamente. Solo cambia el espíritu con que la entidad quiera utilizar el activo. ¿Sí? Esa es la Pero lógica. usted dijo que si algo se arrendaba no era tu activo, pero si habías invertido en eso, esas cosas sí eran activos, ¿cierto? Ajá. Pero el centro vacacional, por ejemplo, si fuera arrendado, no sería un activo, pero le da bienestar a los empleados y con eso como mayor productividad. Entonces, ¿qué sería? Pero tengo control, No, entonces no es un activo, es un gasto. ya. ¿Entiendes? Entonces, como que ahí es más básico que sea fines productivos, que crecen, o estas cosas más locas que vimos. Es simplemente que yo no tengo el control. Entonces, por ejemplo, después vamos a discutir en los ítems iniciales, pero la capacitación, vamos a decir, no es que los trabajadores capacitados son mucho mejores, es una inversión en el trabajador, te van a decir los profesores de recursos humanos. Es cierto, pero el trabajador se podría ir, se podría morir, podría no volver nunca más, y entonces la empresa no tiene nada. Pero tu terreno no se puede ir, tus vacas no se pueden ir, tengo control. ¿Sí? Entonces, estos no son los perritos que están afuera en el patio de la universidad, po. Esos perritos de la universidad no tienen control. Estos no son los árboles que salen en el patio, porque la universidad no sabe cuántos árboles hay en el patio. ¿Se entiende? Tiene que ser control en el sentido de que tú los tienes restringidos físicamente, primero, o legalmente hay un contrato en el conservador de bienes raíces que dice que tal edificio es el edificio corporativo de la empresa. Listo. Y que además tú sabes cuántos hay y cuánto valen. Son valorizables de forma razonable. ¿Se entiende? Sí. Sí. Gracias. Entonces, fíjense. Lo que uno piensa es, por ejemplo, un gallo de la pasión, lo que tú tienes es una máquina de inseminar gallinas. Lo único que quiere producir es más pollitos. Pero quizás los pollitos ya no son la propia planta de equipo, porque quizás esos los quiero para engordarlos y faenarlos como carne. ¿Entiendes? Entonces eso podría ser la diferencia. ¿Sí? Entonces, Alimentario, ¿no? cuando están vivos son activos biológicos. Cuando están muertos, entonces son inventarios. ¿Sí? Pero si es que los quiero directamente para transformarlos en comida. Pero están Activos vivos, biológicos. Sí. son activos biológicos todavía. Cuando los mato, son inventarios. Es que por eso, como uno no sabemos lo que son activos biológicos con exactitud, entonces como que queda en un limbo. Por eso solo quiero discutir los que son propiedades planta equipo, que es algo que sí sabemos. Pero quede en mí un poco que si están vivos deberían ser activos biológicos porque tienen la capacidad de multiplicarse, de engordar, etc. Cuando los faenos ya no tienen esa capacidad, no se pueden ni multiplicar ni crecer. Entonces pasan a ser un inventario porque ya no tienen ninguna característica biológica. ¿Sí? Porque además para eso la empresa debería estar dispuesta a hacer eso. Entonces tú podrías decir, mira, yo tengo este bosque, pero lo compramos así nomás y solo lo vamos a talar. Yo nunca lo voy a reforestar. Entonces eso no es un activo biológico porque la empresa no está comprometida
a generar los activos biológicos, o sea, a generar la característica biológica, la transformación biológica, sino que lo va a talar hasta que valga cero el bosque. ¿Sí? Gracias. Entonces, miren, voy a ir a internet para que veamos ciertos estados financieros reales. Entonces, estados financieros de Concha y Toro, para que veamos una viña. Y además, voy a pasar esto. Y además vamos a ver Johannesburg, su financial statement. Igual están subidos un web curso, solamente quise replicar lo que había hecho. Entonces voy a la página corporativa de Conchitoro. En web curso ustedes pueden encontrar esto. Y voy a ir a los estados financieros del 2015 de Conchitoro. No son los últimos, pero es que quiero mostrar que ya estábamos acá, pues para que me olvide. Quiero mostrar el año que hicieron el cambio en esta forma de pensar. ¿Sí? Entonces tenemos 2020, quiero 2015. Al 31 de diciembre del 2015. Y Johannesburg, su... Listo. Entonces, fíjense. Firmado, auditor, etcétera. Para que se imaginen el tamaño de la empresa. Le voy a aumentar un poco el tamaño. Si a ustedes les costó seguir la búsqueda, vayan a Webcurso y en la semana de propiedades, planta y equipo hay estados financieros reales. Y ahí están estos. ¿Sí? Entonces, fíjense, una viña que tiene en total casi 1 millón de millones en activos, tiene 472.000 en activos de largo plazo y tiene 514.000 millones en activos de corto plazo. La mayor parte de sus activos de corto plazo es inventarios. Y tiene una parte, pero bastante más pequeña, de activos biológicos, que era lo que decíamos recién. Estos activos biológicos de la viña, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían? ¿Las parras? Las parras. No. La uva. La uva. Ya, pero la parra también es algo intuitivo, una respuesta buena todavía, hasta el final de esta clase. ¿Sí? Acá en propiedades, planta y equipos tengo 347.000 millones, que eso es donde están las lucas grandes. Fundamentalmente terreno, eso es donde se gasta mucha plata o invierte mucha plata la viña. ¿Sí? Entonces, para que se hagan una idea, fíjense cuánto vende. Vende 636.000 millones de dólares, o sea, de pesos. Entonces, en ese momento vendía algo así como 1.000 millones de dólares. 2018, en la historia actualizada, está en el capítulo, van a ver que vende 1.500 millones de dólares. ¿Sí? Y entonces, operacionalmente gana 71.000 millones, utilidad neta 50.000 millones. ¿Sí? Entonces, fíjense. Yo en propiedades, planta y equipo voy a ver dos cosas para que distingamos esto. Activos biológicos está en la nota 15 y las propiedades, planta y equipo están en la nota 14. Entonces yo voy a bajar en los estados financieros y voy a buscar eso. Vamos en la 9, 12, acá está. 13, 14. ¿Sí? Entonces fíjense. Viña Conchitoro, Sociedad Anónima, el 31 de diciembre de 2014, ha optado por la aplicación anticipada de las enmiendas a la NIC 16, que es la norma de propiedades, plantas y equipos, y a la NIC 41, Agricultura, que es la norma de activos biológicos. ¿Sí? Se informa ahí. Los montos reclasificados desde activos biológicos a propiedades, planta y equipo ascienden a 74.000 millones. Entonces, fíjense los ítems que coloca dentro de sus propiedades, planta y equipo. Ups, demasiado. Ahí sí. Construcción en curso, lo dijimos. Terreno, edificios, planta y equipo, equipamientos de TI. Fíjense que este es cuando considera el hardware. Si fuera el software, lo va a considerar en los activos intangibles. ¿Sí? Instalaciones fijas, vehículos, mejoras de bienes arrendados, otras propiedades, planta y equipo. ¿Y cuál es la tercera categoría más grande? Plantaciones. ¿Se entiende? Entonces, una parte significativa de eso
fue lo que reclasificó. Entonces, aquí está todo, los 74.000 millones, ¿sí? Porque esas plantaciones ya van a haber considerado que hay algo de depreciación. Entonces, ahí te dice 33.000, ¿sí? Entonces, fíjense que los 76 de plantaciones, menos lo que tengan de depreciación, y acá, fíjense, los 74 que había tenido el primer año. ¿Entiendes? Entonces tú dejas crecer el árbol, es que crece, bueno, pero los edificios también crecen. Entonces un edificio en construcción no es distinto para Conchitoro, para una planta que está creciendo, hasta que está lista para producir en la condición más eficiente que ellos consideren, la uva. ¿Se entiende? Esa es la lógica esencial. Entonces, tienen estas plantaciones y entonces te dicen después en la nota siguiente, que era la 15, lo voy a achicar un poquito, ¿qué consideran activos biológicos? Entonces voy a ir a esa definición para que quede sumamente claro. Presenta en el rubro de activos biológicos el producto agrícola, la uva, derivado de las plantaciones en producción, que tienen como destino ser un insumo. O sea, el destino final es convertirse en un inventario, pero mientras tanto es una propiedad, planta y equipo. ¿Para qué? Para producir vinos, ¿sí? Entonces la parra es propiedad, planta y equipo, la uva son activos biológicos. Cuando corte la uva en la vendimia, fíjense, después dice eso, para el producto agrícola que se encuentra en crecimiento hasta la fecha de la vendimia. Los costos son acumulados hasta su cosecha. Crece, 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 le incorporan todos los costos. La corto y ese es el valor inicial del inventario. ¿Se entiende? Entonces después va la NIC 41, algo más complejo, no quiero entrar en la contabilización de activos biológicos, ¿sí? Ahí te dice, ocupa el valor razonable, etcétera. Y ahí está toda la discusión que tuvimos en la primera semana en digital. ¿Costo o valor razonable? ¿Por qué? ¿Sí? Miren el zoológico de Johannesburgo. Ojo, no es una empresa que ocupe IFRS, es una empresa sin fines de lucro, pero todavía tiene bastante sentido mirarlo. Al final decir esto es que los animales son un activo para ellos. Eso quiero mostrar, pero parece que este está cortado. A ver, voy a ir directamente a buscar los de webcurso. Podrían replicar el mismo cálculo, pero quiero ir justamente al que está cortado. Pero seguro que los animales debieran ser un activo para ellos, porque en el fondo la gente va al zoológico para ver los animales. Ellos tienen el control, le generan beneficios económicos futuros, los puedo ver, así que surgen de hechos pasados, etc. Entonces, los animales deberían ser un activo, pues tu problema es qué clase de activo. Entonces, aquí está, animales zoológicos de Johannesburgo. ¿Sí? Yo no voy a mirar, por ejemplo, AgroSuper, pero si usted entra en el extracto, te va a decir, mira, nosotros los cerdos los depreciamos por tanto tiempo, los salmones los depreciamos por tanto tiempo, etc. Voy a abrir el de Johannesburgo. Entonces ya, este es el mismo, pero antes, ¿no? Fíjense lo que dice. Dice, mira, tu activo, lo voy a agrandar más. Tu activo es corriente, tengo los inventarios, los préstamos a los accionistas, las cuentas por cobrar, etcétera, etcétera, los prepagos, la caja. Listo. Tu activos no corrientes, tengo los animales de zoológicos, adquiridos y donados, y la propiedad, planta de equipo por separado y lo activo intangible. Entonces ya, no son propiedades, plantas y equipos. Ojo. Después tiene los pasivos, etcétera. Pero fíjense lo que te dice. Los animales de zoológico, los ítems dentro del animal de zoológico son reconocidos como activos cuando es probable que la compañía controle el activo como resultado de eventos pasados. Dos condiciones. Es probable que genere beneficios económicos futuros o servicios potenciales asociados con el activo que van a fluir hacia la entidad. 3. Beneficio económico. El valor razonable, el fair value o el costo del activo se puede determinar de una forma razonable. 4 condiciones. Listo, es un activo. Los animales se costean de acuerdo a la GRAP 17 ya. Esa es la norma para las sin fines de lucro, etc. Esto no ocupa IFRS, pero fíjense que se va a parecer mucho, ¿sí?
Los precios de mercado son determinados o cuando no hay están disponibles, etcétera. Toda nuestra discusión del valor razonable. Algunas estimaciones del zoológico dependen de esto, ¿sí? Entonces te dice, el zoológico de Johannesburgo adquiere los animales a través de una cadena de suministro y los animales recientemente adquiridos son mantenidos al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro. Listo, entonces los tratan como si fuesen una propiedad planta de equipo. ¿Se entiende? Ese es el modelo del costo para las propiedades plantas equipo. ¿Sí? Te dice, van a ser, o la vida útil, digamos, mejor, la longevidad de los animales está calculada como sigue. Los anfibios entre 4 y 16 años, los arácnidos de 2 a 20, las aves, los mamíferos, etc. ¿Sí? Los peces, los reptiles, etc. Entonces, la empresa los contabiliza exactamente igual que el resto de los activos, porque si voy a propiedad planta de equipo, dice que el costo es esto, bla, 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 y después que lo va a tener menos la depresión acumulada, menos los deterioros. Alguien estaba levantando la mano. Ricardo. Profe, ¿qué pasa si un animal dura más de lo que la empresa tiene como evaluado? Por ejemplo, los reptiles que tenían de 7 a 80 años, ¿qué pasa si duran, por ejemplo, 100 años? ¿Qué se hace como para calcular el monto, o no sé, como el valor de este anfibio? Pero dura más nomás, pues por eso que la vida útil es la vida útil económica, porque en el fondo tú dices, mira, un computador debería durar más o menos 5 años, pero no quiere decir que se va a deshacer en el aire en 5 años. ¿Se entiende? Entonces la vida útil económica es una estimación y una estimación de cuánto tiempo la empresa espera utilizarlo, la entidad en este caso, no es una empresa, o sea, una institución sin fines de lucro. Entonces, en ese sentido, lo que uno piensa es que si duran más y tú tienes evidencia de que duren más, entonces voy a reajustar la vida útil. Pero si tú crees que van a morir a los 80 años y sobreviven, pero tu evidencia te dice que quizás debieran morir muy pronto o dejar de utilizar el activo por ese tiempo, entonces es inevitable en el fondo, porque si tu computador funciona 5 años después, ¿por qué lo votaría? ¿Se entiende? Entonces, si vive más, no es un problema, pero cuando eso crea una distorsión significativa de la depreciación que considero, entonces ahí la empresa debería hacer los ajustes esperados, digamos, para que en vez de ocupar 80, haga 100 años. ¿Sí? Alguien levantó la mano también para otra consulta. Fernanda. Ups, ahora sí. Ya. Es que entonces los animales de una tienda de mascotas no serían un activo biológico. ¿Para qué los tengo? Yo creo que para la venta. Entonces son inventarios. Si tú los Y tienes los para árboles- reproducirse, por ejemplo, si fuera un refugio animal o de conservación, etcétera, entonces en ese caso serían activos biológicos. y árboles frutales de una granja autosustentable. Árboles frutales, propiedades plantas de equipos, porque solamente quiero escoger la fruta en el fondo. ¿Sí? Entonces justamente entra en la enmienda, lo igual que las parras. En ese caso son parras. ¿Sí? Son propiedades plantas de equipo. Ya, gracias. Profe, Ajá. tengo una pregunta, quizás me ignorante. ¿El humano como trabajador es considerado propiedad planta de equipo? Es una buena pregunta y nunca lo preguntaron en el curso anterior. Ese es como el clásico ejemplo de contabilidad 1. Hay que pensar, pues mira, puede generar beneficio económico, es cierto, lo veo así que surge a raíz de hechos pasados. ¿Puedo valorizar exactamente cuánto cuesta un humano? Sí, lo cuánto rentabiliza él, cuánto produce. Ya, pues, pero ¿por cuánto tiempo va a producir? Por la cantidad de tiempo que esté en la empresa. ¿Cuánto es eso? No sé, es indefinido. Entonces no puedo hacerlo. No se puede. Ah, entonces, ¿cómo que se considera un activo, no? Un gasto. No, es que si Un no, gasto. no entra en la categoría de activo. Porque Ah, fíjate, ya, perdón, sí, por sí. ejemplo, Va, el perdón. pase de los jugadores de fútbol
es un activo intangible, lo vamos a discutir después de la prueba 1. Sí, Entonces, pero los porque gastos se pasa lo que le pagáis a la persona, así que ya caché. claro, pues como que el sueldo, pero por ejemplo, si tú Sí, pudieras comprar un esclavo, entonces sí sería un activo. Pero como la persona no existe en la esclavitud, entonces tú siempre te puedes ir de la empresa, entonces no tienes control. Esa es la principal razón para que, no, pero es que yo lo capacité, mira, lo envié al MBA, que vale, no sé, 20.000, $25.000 al año. Entonces yo le pagué todo eso y tengo un pagaré. Sí, pero él se podría igual. Él se podría ir igual, o ella se podría ir igual. El trabajador se podría ir, no tengo control. Listo. Al revés, los jugadores de fútbol yo tengo, o cualquier tipo de pase deportivo, tengo el control de ciertas cosas. No es del jugador, es de los derechos federativos del jugador. ¿En qué equipo sí. juega? De los derechos de merchandising del jugador. Listo. Eso hacen. No el del jugador en sí. Entonces, el pase es el activo, no el jugador. Así que los seres humanos jamás son activos en el sentido contable. ¿Sí? Porque además cuando uno lo contrata Sí. al trabajador, no le paga nada. El No. contrato es oneroso. Para las dos partes de igual forma. Entonces tú debes trabajar, yo debo pagarte el sueldo, listo. No hay nada, entonces no hay un valor que reconocer inicialmente. ¿Sí? Listo. Vuelvo a lo activo. ¿Qué debo incluir en los costos iniciales? Digamos que el marco general es que todo lo que sea necesario para dejarlo en las condiciones deseadas por la gerencia. Entonces, tú tienes que comprar el activo al contado, eso es lo que debo incorporar. Neto del IVA, jamás debo incluir en el IVA porque el IVA es un activo recuperable, es un impuesto recuperable. Si tú pagas otros impuestos, vamos a discutir, por ejemplo, de aduana, entonces esos impuestos sí deben adherirse al valor de la propiedad, planta y equipo. Pero si tú pagas el IVA, ese crédito fiscal tú lo vas a recuperar. Entonces un activo separado, porque la inversión en el activo de PPE se recupera durante varios años. La inversión en IVA se recupera en el siguiente periodo. Entonces, un activo de corto plazo comparado con un activo de largo plazo. ¿Sí? Si tú, por ejemplo, además te puedes pagar la propiedad, planta y equipo en varias cuotas, por ejemplo, construiste un edificio y te dijeron, mira, paga una 30, una 90, una 180 y una 360, entonces el valor presente de eso es lo que debo incorporar. Por eso fíjense que ahí pusimos el valor al contado, y ahora ya conocemos el concepto de valor presente. Entonces, no es la suma lineal, es al contado, aunque no fuese al contado. ¿Sí? Entonces, si tú pagaste algunos tipos de impuestos distintos del de aduana y nunca lo voy a recuperar, listo, todos esos costos deben incluirse en el valor inicial. ¿Sí? Cualquier costo que sea necesario para dejarlo listo debe ser incluido también. Entonces, por ejemplo, tú vas a comprar a Malasia una máquina. Entonces tú vas a comprar, digamos, en la contingencia, un respirador artificial a Malasia. Y entonces tú dices, ya, pues, en Malasia nadie te conoce. O sea, tú eres la clínica Las Condes, aquí todos te conocen, pero en Malasia nadie sabe quién eres. Entonces, si tú quieres que el proveedor te traiga esa máquina, tú vas a decir, ya, te la compro, pero no le voy a pagar el contado. Imagínate la máquina llega mal. La inversión de 50 millones de pesos en un respirador artificial es muy cara para la empresa. Entonces yo te pago apenas yo llegue al puerto de Valparaíso, de San Antonio, la revisen mis técnicos y el tecnólogo médico me dé el vamos, yo te firmo la orden de compra y te pago. No, así yo no envío máquinas. Si yo no te conozco, ¿cómo lo voy a enviar? Entre medio, para que se hagan ese tipo de tratos, va a estar un banco. Y un banco va a firmar una carta de crédito. La carta de crédito dice, mira, yo soy el Banco Santander, todos me conocen en el mundo, y la clínica Las Condes hace mucho tiempo cliente mío. Si no paga la clínica Las Condes, pago yo, Banco Santander. Listo, entonces el fabricante en Malasia te envía el producto. ¿El banco hace eso gratis? No. No. Listo. ¿Puedo comprar el activo sin que el banco tenga que emitir esta carta de crédito? No. No.
Entonces, como son necesarios para adquirir el activo, todo ese costo financiero, comillas, se debe activar dentro del valor de la propiedad planta y equipo en este caso. ¿Entiendes? Porque tendría que ser fundamentalmente necesario para, debe ser necesario para adquirir el activo. Por ejemplo, si tú financiaras la construcción de un edificio con un crédito bancario, los intereses que se generen en ese crédito bancario van a ser parte de la propiedad planta y equipo. ¿Sí? Pero solo hasta un momento, hasta el momento que el activo quede operacional. De ahí en adelante tú no necesitabas ese préstamo para construirlo porque ya está operativo. Así que desde ese momento en adelante los intereses pasan a ser ¿qué cosa? Si no son un gasto, eso es. O son activos o son gastos, no hay de otro. ¿Sí? ¿Qué otras cosas incluir? Los intereses de los créditos. ¿Sí? Otros costos, por ejemplo, tú tienes que inscribirlo en el conservador de bienes raíces, tienes que hacer estudios de títulos con los abogados, tienes que hacer estudios técnicos de nivelación, de radiación, no sé, cualquier cosa técnica, inspección, tienen que certificarlo ISO 9000, tiene que ser un edificio sustentable, entonces le tienen que dar la certificación de LED, etc. ¿Todo eso es necesario para que funcione según lo que quieren tus gerentes? Sí. Entonces, parte del costo de los activos. ¿Sí? También debieran ser los costos del desmantelamiento o de la demolición. Entonces, por ejemplo, Chuquicamata, el yacimiento más, bueno, es el segundo más grande ahora. Era la mayor faena productiva de cobre en el mundo hasta que ahora Escondida lo superó. Sí, Minera Escondida del grupo BHP Billy. Entonces, si pienso en eso, hay un hoyo gigante en la mitad del desierto, en Chuquicamata, y ese hoyo, cuando termine de extraer cobre Codelco, debe taparlo. ¿Cuánto va a costar eso? Demasiada plata. 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones de dólares, nadie sabe. Pero la ley dice que todos los yacimientos de tajo abierto, que después deben dejar todo esto igual. Entonces debe desarmar todos los campamentos mineros, debe hacer todo. ¿Sí? Y hay harta plata en armar de este campamentos mineros. Entonces las empresas dicen, no, si esto no es tan fácil, o sea, hay 1.000 millones, 2.000 millones, ¿de a dónde va a salir esto? Tengo un pasivo porque yo estoy comprometido a cuando se acabe esta faena productiva, desarmar esto. ¿Sí? Pero entonces, ¿tú cuándo vas a terminar de extraer cobre en Chuquicamata? Jamás, ¿Por qué? Y es cierto. porque siempre se regeneran los minerales. O podéis seguir excavando hasta el fin. Bueno, o sea que hay un fin, pero no sabemos, pues, y ese es el problema, es incierto. Entonces, en el futuro sí, pero quizá a ti te conviene irte a pérdida y sacar 1 gramo de cobre por año que tapar la faena. O sea, invertir 2.000, 3.000, 5.000 millones de dólares en cerrar el hoyo Chuquicamata, desarmar todos los campamentos, deshacerte de todos esos materiales, es muy costoso para la empresa. Y como va a ocurrir en el futuro esa obligación, pero no sabes en qué momento en el futuro, es una provisión. Como es una provisión que está en el futuro, hoy día tengo que incluirlo en valor presente. Por lo tanto, se debe agregar al activo el valor presente de la provisión por desmantelamiento. ¿Sí? ¿Y no se podría vender o usar para otra cosa? Se puede hacer, pues, pero en ese caso tú vas a decir, no tengo la obligación de desmantelarlo. Tiene que existir una obligación legal. Lo que pasa es que sabes cuánto cuesta, pero no cuándo ocurre. Y se tiene que acumular plata como si o como para pagarlo por si acaso así o no. Sí, porque por ejemplo, las empresas mineras hasta yo diría hace unos 5 años o hace 10 años si no me equivoco, no tenían ni un peso. Decían, mira, me encantaría tapar el hoyo, pero eso, si me obligan a hacer eso, quiebro. Y tengo 20.000 trabajadores. Chuta. Ya entonces no, déjenlo así, ¿no? Pues no hay nada que hacer. Bueno, la ley cambió y les puso, si ustedes tienen un pasivo, que es la provisión por desmantelamiento, por 100, tienen que tener caja inmovilizada, no el efectivo como activo corriente.
un activo de uso restringido, un activo no corriente por el mismo monto. Cosa que cuando a ti te toque desmantelar exista algo para pagar eso, tú estás generando un fondo que pague esto. Si no, tú nunca vas a desmantelar. Y entonces ahí las empresas se hacían los locos siempre. ¿Se entiende? Vale. Ricardo, tú ibas a preguntar algo Pero hace rato. No, ya no, profe. ¿No? Era eso, lo que si es que al final Ajá. tenía que mantener un cierto como provisión del pago final, así. Sí, claro. O sea, ahora la ley lo obliga, pero en el resto de los países del mundo hay que revisar la jurisprudencia. No es que la ley los obligue a, o no en todas partes del mundo al menos. Incluiría además del costo de desmantelamiento cualquier otro costo que sea necesario para deshacerte del activo cuando acabe su vida útil. Demolición, limpieza, desmonte, limpieza de calle, obras de urbanización. Entonces tú dices, ya, yo tapo esto, pero tengo que construir una plaza encima. No lo pueden dejar pelado. Bueno, el costo de la plaza es parte del valor de armar el túnel minero. ¿Se entiende? Todos esos costos son necesarios para poder operar el activo, entonces deben ser parte del valor inicial. ¿Sí? Entonces, ciertas cosas que uno queda en el límite. ¿Qué interese? Si están después de ser operativo, chao, gastos financieros. Si es mientras se está construyendo y todavía no está operativo, entonces mientras son obras en curso o construcción en curso, lo vimos ahí en los estados financieros de Conchitoro, van a quedar incluidos dentro del valor del activo. ¿Sí? Si es el IVA, es un impuesto recuperable, así que no deben considerarse. ¿Sí? Los trabajadores, si yo traigo una máquina muy específica y tengo que capacitar a los trabajadores, el costo de la capacitación jamás, nunca, táchenlo y pónganle así 5 veces que jamás se debe incluir en ningún activo, ni en el inventario, ni en las propiedades de inversión, ni en las propiedades de planta de equipo, ni en lo intangible. Porque tú vas a tener el activo, un escáner, pero se te va el radiógrafo, entonces, o el imagenólogo, listo, no, lo que yo lo haya capacitado se fue, no está adherido al activo, no es un conocimiento que la empresa pueda retener. Entonces las capacitaciones jamás pasan a ser un parte del valor del activo. Cuando lleguemos a intangible vamos a descubrir que otros conocimientos, que no son las capacitaciones, sí podrían ser parte de los activos de la compañía. Pero las capacitaciones no. ¿Por qué? Porque no controlan los trabajadores. ¿Sí? Entonces, las preguntas quizás que yo las puse después en las láminas, pero ustedes se las imaginaron antes. Pero la persona crece, se puede multiplicar, sí, pero no es un activo biológico. No, no, porque la persona no lo conozco. Pero un perro pero no lo controlo, no es que no lo conozca, no lo controlo. Pero un perro entrenado, por ejemplo, un perro lazarillo, ¿será un activo o no será un activo? Sí. Lo puedo Sí, considerar como activo porque porque tengo el se control. controla. Listo, eso es. Entonces, por ejemplo, si tú tuvieras que entrenar al perro para que te sirva el lazarillo, todo el costo de entrenamiento, que en ese caso es como la capacitación del perro, sí es parte del valor del activo. ¿Se entiende? No es un gasto en capacitación, es una inversión en entrenamiento. Ya estamos yendo obviamente a los casos más complejos, más al límite, ¿sí? Pero ahí tú controlas al perro. En el caso de la persona, no lo controlas. Si tú no controlas al perro, entonces sería un gasto. Si controlas al perro, entonces es un costo o es parte del valor del activo. ¿Sí? Y en el caso de los terrenos lo contestaron con la encuesta inicial. Pues mira, las rejas, la pavimentación, el alumbrado, la señalética, todo eso son un activo. Y es un activo separado del terreno, porque el terreno tiene una característica distinta del resto de los activos. ¿Cuál es la vida útil de un terreno? Definida. Indefinida. Mucho. Eso es. Mucho. 100 años, 1000 años, 10.000 años hasta que se acabe el mundo que no sabemos cuándo es. Listo. Las rejas, la pavimentación, el alumbrado, los carteles, los sistemas de riego, no de riesgo. Deberíase corregir eso. Anotarlo. Riesgo. No, las balas es. Los sistemas de riego
no van. O sea, se separan porque duran 10 años, debo reemplazarlos, ¿sí? Entonces, cuando tengo activos que vienen en conjunto, que son lo que vamos a partir discutiendo en la próxima clase, y cuando tengo activos que tienen vías útiles distintas, quizás lo que yo quiero es hacer separarlos, ¿sí? Y esa separación tú podrías decir, mira, yo tengo la reja que dura 50 años, o las murallas, pero tengo estos carteles que duran 10 años, son dos activos distintos, es cierto. Pero tú podrías decir, mira, yo tengo una casa, pero hay cosas que se desgastan más rápido dentro de la casa. Las puertas se desgastan más rápido que las murallas. El aire acondicionado, la calefacción, las luces, etcétera. Bueno, alguien podría decir es que entonces no tiene una casa, pues tiene 10 activos distintos, o 100 o lo que sea. Listo. Pero alguien dice, da lo mismo cuánto se deprecien las luces, es inmaterial. Entonces, todo va junto. ¿Se entiende? Pero algunas veces es significativo. Vamos a discutir que, por ejemplo, los aviones, el fuselaje dura mucho más que los motores. Entonces, si yo tengo que reemplazar esos activos, también vamos a ver si es conveniente separarlo o no separarlo, si es mantenimiento o una reparación mayor. ¿Sí? Debo de separar de la propiedad planta de equipo todos los derechos mineros que tenga. Entonces tú dices, mira, yo tengo este terreno, el terreno es un activo distinto a todo el derecho que tenga a extraer el mineral debajo del terreno, ¿sí? Porque ahí, al menos en el caso de Chile, todos los minerales son del Estado de Chile. Entonces tengo que obtener la concesión para explotación de ese yacimiento. Listo. Esa concesión es un activo intangible, ¿sí? O el terreno tiene una vida útil indefinida, digamos que tú encontraste un pozo petrolero y es tuyo, lo compraste, que está en un terreno tuyo también. Sí, pues, pero el terreno siempre va a seguir siendo el terreno. Lo que pasa es que el pozo petrolero se va a secar y como se agota, entonces eso es un recurso natural, no es una propiedad planta de equipo como el terreno. Ricardo, te escucho. No, era para decirle que estábamos a la hora. Ah, Eso nomás. perfecto. Sí. Vamos, miren, vemos 2 láminas más y con eso cerramos la clase. Entonces, si tú compras varios activos en conjunto, hay que separarlos. Y con eso terminamos. Entonces, consideremos que adquirimos una fábrica que está en un terreno, que tiene además maquinaria productiva. Entonces, tengo un edificio, un terreno y todas las máquinas que venían adentro de la fábrica. Y te costó 5 millones de euros. Pero yo podría haber comprado todo por separado. Podría comprar el terreno que tiene 3 millones de euros de valor, podría haber comprado el edificio por 1,8 millones y podría comprar las máquinas por 1.200.000. Entonces, fíjense que en conjunto, si yo comprara todo separado, vale 6, pero como lo compré todo junto, lo compré más barato, 5 millones. Entonces, lo que uno tiene que hacer es separar el costo, porque la vida útil de las máquinas es distinta que la del edificio y es distinta que la del terreno. ¿Sí? Entonces vamos a decir lo siguiente. El terreno es 3 de los 6 millones, por lo tanto representa la mitad del valor. La construcción representa 1,8 de los 6, es el 30%. Y las máquinas representan 1,2 sobre 6, o sea, el 20% del valor. Por lo tanto, si tú lo compraste por 5, vas a asignarle la mitad del costo al terreno, el 30% del costo a la construcción y el 20% del costo a las máquinas, cada uno con vida útiles distintas, con valores residuales distintos y que se van a depreciar de forma distinta, que es lo que vamos a ver la siguiente clase. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Todos claros? ¿Cuándo es la prueba? 25 de abril. Está en el programa, Gracias. por si acaso. ¿Cómo sacó el costo asignado? El costo asignado, multipliqué O sea, los 5 millones que nos costó, lo fui multiplicando por el porcentaje. Entonces ya. multipliqué por 50% y eso te dio ese. Después lo multipliqué por 30% y te dio ese. Y después lo multipliqué por 20% y te dio ese. En el fondo, Sí, como sí. compré más barato, distribuí el costo de compra entre el valor de mercado de los 3 activos. Ujú. ¿Sí? Gracias, sí. ¿Todo claro? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chao.
Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Igualmente. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Profe. Ajá. Chao, que esté bien. El tema gracias. del mail, punto. ¿Cómo lo hago? Le mando un mail y yo dije UA. Eso. O sea, Eso. dije inventario. Me gané un punto premio por decir que la UA, cuando la saco la barra Ya. en un inventario. Contabilidad Ya. 2, sección 7. Vale, profe. Hasta luego. Chau, chau.